Muy buenas tardes, estimados hermanos, ¿cómo están? Para mí es un placer, una vez más, poder estar en esta red social para poder saludarles a todos ustedes y para poder también traerles el mensaje, la palabra de Dios a todos mis amigos en diferentes lugares, en diferentes países. Y para mí es un privilegio poder tener este medio para hacer llegar y hacer correr la palabra de Dios en todo lugar. Saludos para mis hermanos aquí en la costa, también en la sierra y también en la selva. Por la gracia de Dios, aún todavía sigo vivo y Dios me ha salvado y Dios me ha cuidado y me ha guardado y me ha sanado para servirle, hermanos. No para estar sentado o para estar ocupado en otras cosas, sino para servirle, para anunciar su palabra. Bien, sin más palabras, entonces vamos a ir al libro de Hebreos. Hoy día voy a tener un mensaje basado en mi texto en el libro de Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 12. Versículo 24. Dice la palabra de Dios así: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Una vez más, leamos: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la voz de Abel. Quisiera que noten ahí la palabra pacto, rociada, y la palabra habla, del verbo hablar. Bien, quiero dividir este mensaje en 3 secciones. Número 1, quiero hablar un mediador de un pacto nuevo realizado con sangre. El número 2, un mediador de un pacto nuevo realizado con precio. Tercero y último, un mediador de un pacto nuevo realizado para fe. Antes de empezar con la primera sección del mensaje, voy a aclarar 2 palabras que encontramos en nuestro texto. La palabra rociar, según la versión Reina de Valera, significa esparcir, significa regar, bañar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra palabra que encontramos aquí en nuestro texto es pacto. Significa una alianza, un acuerdo o un tratado. Y este pacto comienza en el Antiguo Testamento, donde Dios en este tratado con su pueblo Israel les promete bendecir materialmente y espiritualmente. Y ha habido varios pactos, varios acuerdos entre Dios y su pueblo Israel. Como por ejemplo tenemos uno, el pacto mosaico, donde Dios promete darle a Israel sus leyes en el monte Sinaí, no para alcanzar salvación, sino para que el hombre conozca cuán pecador es. Y Pablo afirma esto
En Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque también conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle más sobre este pacto del Antiguo Testamento, solo cuando me es necesario. Y en el pacto del Nuevo Testamento también tiene que ver entre un acuerdo entre Dios y su pueblo Israel, su pueblo judío, donde Dios continúa, sigue prometiéndole bendiciones. Y una de esas bendiciones era convertirlos para hacerlos partícipes de las bendiciones espirituales. Este pacto se cumplió cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Dios prometiéndole desde los tiempos antiguos un Mesías. Y ahora Dios entregando a su Hijo, a Jesucristo, para que creen en Él como el Hijo de Dios. Y de esta forma sean partícipes de esa bendición espiritual que Dios quería que ellos tuviesen. Y uno de esos, pues, de esa bendición grande es el perdón de nuestros pecados, la vida eterna o la salvación eterna. Pero como ustedes sabrán, más ellos rechazaron todas estas bendiciones. Y Juan, el evangelista, lo dice en su libro: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Qué pena, ¿no? Al ser rechazado por los judíos, estas hermosas bendiciones fue dado a los gentiles, donde ellos ahora son partícipes de esas bendiciones espirituales, y gracias a Dios por esto. Entonces podemos decir nosotros ahora: Cristo es nuestro nuevo pacto, el mediador entre nosotros y Dios el Padre. Su muerte en la cruz es la base de la promesa del Señor, conforme a Lucas 22:20. O sea, su sangre derramada, esparcida de Cristo en favor de nosotros. Por tanto, concentrémonos en este pacto nuevo que tiene que ver con la persona misma y sacrificio de Cristo Jesús. Entremos entonces a nuestro primer punto: un mediador de un nuevo pacto con sangre. Con sangre realizada, con sangre de una persona, ya no con sangre de animales como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. El elemento más importante del nuevo pacto es la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús es el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento se requería estos sacrificios, o los sacrificios en matar a estos animales selectos y luego llevar la sangre en un utensilio al propiciatorio que se encontraba en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. Y allí el sumo sacerdote esparcía la sangre sobre la tapa del arca del pacto para aplicar la ira de Dios y de esta manera tratar de cubrir temporalmente los pecados del pueblo
cuando violaban la ley. Y lo hacían cada año, anualmente. Esto era solo una sombra y nada más. El cumplimiento de estos sacrificios se llevó a cabo cuando el Cordero de Dios, como menciona Juan el Bautista cuando señaló a los primeros discípulos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él fue el Cordero de Dios y como Cordero fue sacrificado y su sangre fue regado, fue bañada en la cruz. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz, su sangre brotaba, era derramada. Entonces diríamos una sangre de una persona humana. Fue una sangre superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Fue una obra superior a los sacerdotes que sacrificaban y ofrecían en el Antiguo Testamento. Primero, vamos a decir así, la sangre de los animales era rociado para cubrir los pecados del pueblo y del mismo sacerdote, del mismo sumo sacerdote. Pero Cristo, como el sumo sacerdote, por excelencia, era su sangre, su propia sangre, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro lo dice eso en su libro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Fue rociada, no por sí mismo, porque Él era sin pecado, sin mancha, sino fue rociado por nosotros, que éramos y que somos pecadores. Otra razón del por qué el sacrificio de Cristo es superior que los sacrificios del Antiguo Testamento es porque el sumo sacerdote lo hacía siempre, cada año, anualmente. Pero Cristo se ofreció una sola vez. Y por eso dice en el libro de Hebreos, y vamos a tomar lectura, quiero tomar lectura del libro de Hebreos, en el capítulo 7 de Hebreos, capítulo 26, dice la palabra del Señor, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Escuchen, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Otra razón del por qué el sacrificio de Cristo es mayor, superior que los sacrificios del Antiguo Testamento. La sangre de estos animales solo cubría los pecados del pueblo temporalmente, pero la sangre de Cristo no cubrió, no tapó, sino los eliminó completamente, dejando limpio, dejando puro, como blanca lana, como nos dice el libro de Isaías, y para siempre. Lo dice el libro de Hebreos, el capítulo 10. Permítanme leer aquí algunos pasajes para sostener a todo lo que estoy diciendo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos los que se acercan,
De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, y aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalos lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esta sangre esparcida de Jesús, esta sangre rociada, esa sangre sin contaminación, sin mancha, podemos compenetrarnos a pensar más profundo en la persona del cual derramaba esta sangre por amor de nosotros. Pensar en esto, estimados hermanos y amigos, esas penas, esos sufrimientos, esas humillaciones, esa muerte en la cruz en favor del pecador, es una demostración del amor de Cristo hacia el pecador. Pasemos a nuestro segundo punto. Un mediador de un pacto nuevo realizado con precio. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Amigos, como ustedes sabrán, la vida no tiene precio. La muerte sacrificial de Cristo mostró que Dios estuvo dispuesto a pagar un costo incalculable por nuestros pecados. La muerte de Cristo tiene un valor incalculable para nosotros. ¿Qué hace que el sacrificio de Cristo en la cruz sea de valor incalculable? Veamos a continuación estos valores, ese precio del Hijo de Dios. Por ejemplo, vemos, Él a sí mismo se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así nos dice el apóstol Pablo, hablando a los Corintios. Otra cosa vemos,
en Filipenses, dejó su gloria del cielo para que nosotros podamos entrar en el cielo en Él. Por eso Él dijo más antes, cuando estaba acá en su ministerio terrenal, yo soy el camino, la verdad. Nadie ve al Padre sino por mí. Otra cosa vemos, pagó nuestra costosa entrada. Pagó nuestra costosa entrada. Él pagó. No nosotros, ni ningún otro hombre, ni ningún santo. Solamente Jesucristo pagó nuestra entrada al cielo. Otra cosa, el perfecto, inmaculado, fue hecho pecado por nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Así nos habla Pablo también, dirigiéndose a los corintios. Otra cosa que vemos en Gálatas, Pablo escribiendo su carta a los Gálatas, hablando acerca de Cristo, de ese valor, de ese precio, recibió maldición por nuestros pecados. Y otra cosa que podemos ver también, estimados amigos y hermanos, Cristo fue el propiciatorio, es decir, en su sacrificio y muerte en la cruz, estaba Jesucristo aplacando la ira de Dios por nosotros, que somos pecadores, o por los pecadores, a fin de que llegásemos a ser justos y santos delante de la santidad de Dios el Padre. Mi pregunta entonces es ahora, ¿quién es Cristo para usted? ¿Es de un valor incalculable o es de poco valor? ¿Le consideras solo un personaje milagroso, lleno de poder, de milagros, que existió hace 2000 años atrás? ¿Solamente así le consideras? No, señores. Medite usted en este momento, solamente en su sacrificio, sobre la cruz, lo que Él está haciendo, ese sacrificio por usted. Le costó duro. Medite en sus sufrimientos sobre la cruz. Medite en sus sufrimientos, en su sudor de gotas como de sangre, como dice la Biblia. Medite en ese corazón quebrantado de Jesús por los reproches de su pueblo, aún de sus propios hermanos. Como ustedes sabrán, es triste cuando todos te dan la espalda, cuando tu propia familia te dan la espalda. Es triste, somos quebrantados. ¿Y qué diríamos de Cristo? Que todo le abandonaron, aún sus propios discípulos que estuvieron 3 años con Él, les abandonó. Y aún más, como vamos a ver más adelante. Por eso quisiera decirle, medita en su agonía, cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, a causa de su soledad. Estaba allí abandonado por el Dios Padre. Y luego Él tuvo que aclamar al final diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Puedes pensar en esa agonía, en ese sufrimiento de Cristo? ¿Tú crees que eso es de poco valor? Por eso les pregunto a usted en este momento, ¿lo negaría usted? ¿Lo despreciarías usted a Jesucristo, a su obra, lo que hizo en la cruz por ti? ¿Lo tienes en poco la obra de expiación que Jesús hizo en la cruz por ti? ¿Lo vas a despreciar? Creo que no. Imposible, ¿no es cierto? No se puede despreciar. Paso a mi tercer y último punto. Un mediador de un pacto nuevo realizado para fe. Queridos amigos, quiero preguntarles en esta tarde, ¿ya te has aplicado con esa sangre de Cristo en tu alma, en tu vida? ¿Ya eres limpio con esa sangre? ¿Estás o vives guardado por ella? Bien, si lo has hecho, gloria a Dios. Amén. Pero si aún no lo has hecho y no sabes cómo aplicar en tu alma, en tu vida, esa sangre, sigue
los siguientes pasos. Primero, escucha el mensaje de Dios. Hay que oír el mensaje de Dios para que la fe llegue a nuestro corazón. Pablo dice a los romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigos, cada vez que usted oye el mensaje de Dios, cada vez que usted escuche este mensaje a través de la Biblia, por medio de diferentes medios de comunicación, cada vez que usted escucha el Evangelio, el mensaje del Evangelio, estás oyendo la voz de la sangre de Jesucristo. Su sangre clama día y noche, ofreciendo perdón, limpieza y salvación, y no castigo, no venganza, como la sangre de Abel, que reclamaba venganza por el crimen que Caín, su hermano, había cometido. La sangre de Cristo suena su voz en todo tiempo, en todo lugar, diciendo a los hombres, no solo creer, sino arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, a fin que por la fe aceptas a ser rociado por ella. Arrepiéntate, amigo, y cree en el sacrificio de Cristo. Acepta esto. Acepta a la persona de Cristo en tu corazón. Recíbele como tu Señor y serás salvo y limpio. El que no cree en este sacrificio y derramamiento de su sangre, lamentablemente perecerá. El Padre Eterno rechazará con gran disgusto para todos aquellos que rechazan este sacrificio. Estimados amigos, ven a Cristo, recíbalos por fe. Hermanos míos, para usted, me dirijo para ustedes. Así como tú has sido comprado a precio de sangre, no te ha costado a ti, ni a mí. ¿Quién ha pagado el precio por esas almas, por esas vidas? Es Cristo el Señor. Por eso, amados hermanitos, amémonos de verdad, no solo de labios, así como Cristo nos amó a nosotros. No desprecies, no discrimines a tus hermanos en Cristo. No le eches afuera, aún a pesar de sus debilidades. La Biblia dice en varias partes, por razón del tiempo no quiero leer los textos, dice, recibid al débil, tener paciencia o soportar con paciencia a nuestros hermanos. Claro, ojo, pestaña y ceja, me estoy refiriéndome solo a aquellos hermanos que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus flaquezas, aún están dispuestos a arrepentirse o a arrastrarse e ir en pos del Señor. Debemos orar por ellos. La Biblia lo dice. También la Biblia lo dice, hay que amonestarlos. ¿Y cómo vas a amonestarlos? ¿Cómo vas a hacer esto? Visitándolos, pues. Saludándoles, pues. Como señal de nuestro interés y amor por ellos. Para terminar, quiero decirles lo siguiente. Sin temor a equivocarme, aquellos hermanos que por ciertos motivos están lejos o separados de la comunión con sus iglesias, si son verdaderamente salvos, retornarán con la ayuda del Señor, sin la necesidad que algunos de sus hermanos les visiten, porque nosotros no somos los que retrocedemos, caídos pero no destruidos. Pero recuerda esto, estimados hermanos, Dios no pasará por alto
nuestras responsabilidades, nuestros deberes. Nosotros los que hemos sido llamados para amonestar y restaurar a estas almas del Señor, porque todos nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo para ser juzgados por nuestro trabajo y servicio dentro del cuerpo de Cristo. Una vez más, quiero decirle, Cristo derramó su sangre y murió por estos en la cruz, por amor. ¿Qué le ofreces tú a tus hermanos? ¿Desprecio? ¿Alguna indiferencia? ¿Alguna amargura? No creo que esto sea grato ni para ellos ni para los ojos del Señor. Mis estimados hermanos y amigos, gracias por su atención y que el Señor les siga bendiciendo. Nos veremos en la próxima semana. Muy buenas tardes.